Hemos llegado al día jueves 1 de diciembre. El año, hermanos, está por irse. Es cuestión de poquitos días ya para que se termine. Pero Dios nos ha preservado la vida hasta aquí y estamos agradecidos. Este día venimos para desarrollar nuevamente el estudio de la lección de la escuela sabática y también para darle las gracias al Señor que nos da la vida para hacerlo. También presento aquí en la pantalla cómo seguimos con la construcción del Centro de Estilo de Vida, cómo por la gracia del Señor estamos avanzados en esto. Hermanos, gracias a todos los que han hecho posible con sus aportes este proyecto. Y gracias también a los que hacen posible con esos aportes económicos que envían a este ministerio, que los canales de televisión y radio sigan predicando. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede aportar este día, ofrendas, donaciones o diezmos. Ahí están las diferentes maneras. Solo llame, si gusta, a este servidor al 214-881-4029 para darle detalles, o utilice ese número para enviar por cele, o llame para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Si prefiere usar el correo, ahí está también. Envíe al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. Está la opción de enviar por PayPal también, y por RIA, Western Union o MoneyGram, o transferencias de banco a banco. Si llaman al WhatsApp más 1-214-881-4029, con este servidor hablar y entonces darles los detalles de cómo usar esas formas de enviar recursos. Que este día el Señor se glorifique nuevamente, tocando corazones de hijos e hijas y haciendo llegar lo que se requiere para avanzar en la obra. Y ahora permítanme hacer una atenta invitación. Amigos de Harrisburg, Mississippi y las ciudades vecinas, les saluda el pastor Orlando Enamorado, al mismo tiempo invitándoles para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, estudiando juntos las profecías bíblicas a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20. Será este próximo sábado 3 de diciembre desde las 9 de la mañana en adelante hasta las 3 de la tarde en la siguiente dirección: 1100 East Hardy Street, Harrisburg, Mississippi 39401. Ven con toda tu familia y alistémonos para darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se proveerá alimentos para los que asistan. Para más información, llama al 601-310-0907. Repito, 601-310-0907. Bueno, mis hermanos Tony y Carmelo nuevamente están aquí conmigo. Hermano Tony, sí, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Ya estamos en el jueves y la semana está pasando rápidamente y nos acercamos ya al gran día del Señor, el sábado. Y estas lecciones que estamos viendo, hermanos, nos están hablando de este crecimiento en su pueblo, de esa humildad. Y en el día de hoy vamos a ver algo que es difícil para el ser humano, porque hemos crecido con ese yo tan fuerte que nos domina, que nos impide unirnos unos con otros y unirnos a Cristo Jesús. La lección de hoy nos habla parte de eso. Bienvenido, que el Señor te bendiga, y no olvides darle al dedito para arriba y comparte con otros, hermanos. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido, gracias a Dios de estar aquí nuevamente ante ustedes, hermanos, aquí con los varones, agradeciéndole al Señor precisamente por la vida que nos da, por la disposición que también Él es el que pone en nosotros, porque dice su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Así es que estamos viendo aquí a través de estas lecciones lo que implica la mayordomía cristiana, hermanos. Aquí, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? El servicio óptimo y la credibilidad. La manera en que tú te comportes, hermanos, es la manera en cómo tú vas a traer, ¿verdad?, a las personas a Cristo.
el Señor te va a poner a ti por intermedio para que tú, tu misma vida, que testifiques, es lo que va a hacer la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que nomás se dice. Así es que el Señor nos ayude, y saludes a la distancia a todos aquellos que nos ven y que nos han escrito, ¿verdad? Pues a mí me da gusto porque hay pueblo, donde quiera hay pueblo de Dios. Hermano, el Señor tiene lucecitas aquí, allá y más allá que aún están brillando en este tiempo que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos la oración para el estudio de hoy? Hermano Carmelo. Amén. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos dándole las gracias por su amor y sus cuidados. Pero también, Señor, viendo el gran privilegio de ser llamados sus hijos, pero también la gran responsabilidad de que podamos vivirlo en nuestra vida diaria. Amén. Señor, que la forma en que lo hagamos sea óptima, que sea siempre, Señor, para que otras personas que desfallecen, otras personas que indecisas, Señor, puedan ellos ver que con usted hay seguridad, que con usted, Señor, hay salvación, y que con usted, Señor, todo es victoria. Así es que ayúdenos, Padre, sea en la manera en que sea, siempre nos pongamos en sus manos y podamos ser verdaderos eficientes obreros en su viña. Así es que acompáñenos en esta hora, y gracias por estas lecciones que nos están ayudando a vivir de tal manera que podamos traer honra y gloria a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, la lección de hoy va a enfatizar el servicio, el cual debe ser realizado de una manera óptima y también creíble. Una de las cosas con las cuales se brega en este tiempo es con la credibilidad, por el hecho de que no muchos creen. Es más, los ministerios de sostén propio, algunos lamentablemente pierden credibilidad. Las organizaciones religiosas, esas perdieron credibilidad también hace bastante tiempo. ¿Son malas las organizaciones? No. Son los que dirigen las organizaciones, lamentablemente, los que hacen que ellas vayan perdiendo la credibilidad. Vivimos en un tiempo donde ya nadie cree en nada. Y es porque no se han hecho las cosas como el Señor ha ordenado. Así que para que se crea, hermanos, todavía en lo que hacemos y en lo que somos, la lección de hoy trae como requisito algo que debemos tomar en cuenta. Describa, hermano Carmelo, si es tan amable, la condición que debe existir entre los seguidores de Cristo para asegurar el éxito de nuestros esfuerzos misioneros. ¿Qué le parece si usted lee las primeras dos citas de Juan y el hermano Tony que lea la última, la de Juan 17, para ver ahí cómo, verdad, si se cumple con esa condición, la gente va a creer? Ok, bueno, vamos ahí en San Juan 10:16, que dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y vámonos también igualmente allí al capítulo 13:35, que dice de esta manera. Dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Aquí, hermanos, realmente habemos personas que hacemos diferencias. Cuando a veces, ¿verdad?, tratamos con personas que no son de nuestra fe, a veces mostramos nosotros mismos desavenencias, mostramos indiferencias o mostramos superioridad ante esas personas. Pero el Señor, fíjense lo que leímos en el 10:16, el Señor tiene ovejas en otras partes que no están en este redil, pero esas también las va a traer. Así es que allí, hermanos, podemos ver que el amor nuevamente cumple un requisito muy importante para que haya credibilidad ante la gente, que en verdad lo que hablamos lo vivimos, no solamente lo hablamos. Así es que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué dice la siguiente cita? Sí, en Juan 17
del 18 al 23, dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí nos menciona que así como el Padre envió a Cristo Jesús estuvo dispuesto a venir, y siendo el dueño de todo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del oro, de la plata, de los mundos, de todo, se despojó y vino a nacer como un niño desvalido, en necesidad de todo, hermanos. Y Él, así como fue enviado y vino para hacer la voluntad de Dios, ahora Él te da a ti que has creído en Él, te ha dado también un mandato. Eres su embajador, soy su embajador. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer porque te paguen? Si no te pagan, si no tienes un sueldo, ¿no vas a hacer nada? Si es así, ya estás mal, porque tú eres su vocero. Y así como Cristo vino despojándose de todo, también nosotros no debemos de esperar que se nos pague, porque Dios nos da la recompensa. Y donde quiera que vayamos debemos de exaltar el nombre del Señor y avisar a las almas que Él viene pronto por un pueblo que le espera. Pero también aquí nos menciona que Él estuvo orando por sus discípulos, y no solo por ellos, sino también por los que habrían de creer en su palabra. Eso es tú y yo. La oración nos alcanza también a nosotros, y esa oración es para que haya unidad en su iglesia. Si tú vas a la iglesia ahora que ya se permite volver a la iglesia, si es que estás regresando y tú te sientas adelante o te sientas atrás porque tienes algo en contra de tu hermano que van a la misma iglesia y están en desaveniencia y por eso uno se sienta allá y otro acá, es tiempo de arreglar eso. Es tiempo de pedir perdón y de dar perdón, de humillarse y vuelva esa unidad, porque esa es la manera en que vamos a manifestar que Cristo está en nosotros, porque Él, siendo enemigos, murió por ti y por mí, y reconciliarnos con el Padre, y está con los brazos abiertos esperando que vayamos. Hermano, piénsalo, Dios demanda, Dios quiere, Dios oró por esa unidad en su iglesia, esa unidad en su pueblo. Solamente dice el Señor, cuando se lleven bien entre ustedes y estén unidos unos con los otros, solamente entonces dice, las personas van a creer de que ustedes son mis discípulos. Si tienen ese amor los unos por los otros, se llevan bien y se mantienen unidos. La gente creerá en mí cuando los vea a ustedes bien unidos y están prácticamente en armonía. Hay otras ovejas, dice, que no son de este redil y hay que traerlas, pero ellos no van a venir a un lugar donde hay contiendas, en un lugar donde hay pues falta de unidad. Es necesario en este momento que cada uno haga una evaluación de cómo está en la iglesia, cómo se siente de cara a esto, y si usted es factor de desunión, usted es factor de división, usted es factor de contienda, pues hermanos, simplemente cambie, no siga haciéndolo y contribuya a que
la iglesia haga la obra de una manera que pues los demás puedan creer en la obra que hace la iglesia. Por un lado. Por otro lado, la iglesia debe también ser organizada en lo que hace. Tiene que ser ordenada. Y una forma de servir a Dios aquí en la tierra es desde el punto de vista orden y organización. Organizado significa de que no andamos haciendo cada quien lo que quiere, sino que hay una estructura que permite trabajar. Por supuesto, dicha estructura debe de estar acorde con la misión del Señor y debe de estar enfocada en la verdad y en promover dicha verdad. Porque estructuras y organizaciones las hay por montones, pero ya ustedes saben, muchas de ellas basadas en el error, algunas de ellas en apostasía abierta, totalmente. Y uno no va por eso, porque están bien organizados o porque están bien estructurados, a estar allí, siendo llevado como borrego. Hermanos, tampoco. Uno tiene que tener el discernimiento para saber en qué tipo de estructura u organización yo puedo pertenecer. Y cuando la iglesia remanente surgió, se requirió de todo esto, de estructurarse, de organizarse, pero había también lo que se ha dicho aquí, unidad, amor, para que de esa manera se creyera en esa iglesia. ¿Cómo fue que se organizó en el caso de la iglesia adventista del séptimo día, después de 1844? ¿Cómo fue que se organizó, hermano Tony, y por qué fue que se organizó? Por lo menos en la primera cita, que usted nos lea, y luego usted la segunda, hermano Carmelo, y su servidor la última. Voy a leer en la página 26 del libro Testimonio para los Ministros. Dice: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Sí, en el cielo hay organización, hay disciplina y organización, hay reglas. También Dios quiere que aquí en la tierra, para llevar a cabo la obra del Señor, se haga de una manera organizada. Bueno, la siguiente cita, hermano Carmelo. Bueno, aquí hay, ¿verdad? En Primeros Escritos, página 100, dice: dijo el ángel, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Bueno, y también lo dice en la Review en Herald del 11 de marzo de 1890, dice que Jesús ha orado para que sus discípulos sean uno. Es a través de esta unidad que debemos convencer al mundo de la misión de Cristo y llevar nuestras credenciales divinas al mundo. Aquí vemos, hermanos, como dice aquí, que el orden evangélico y la palabra de Dios ha sido pasado por alto y descuidado la misma iglesia. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente los comienzos, ¿verdad?, de nuestra iglesia fueron comienzos difíciles, fueron comienzos duros, pesados, porque apenas estaba, igualmente que en la iglesia primitiva, podemos verlo en el libro de Hechos, cómo hubo algunas desavenencias, ¿verdad? Entonces, aquí también. Pero, hermanos, nosotros debemos, como dice allí, introducirnos en la iglesia en unidad y fe, como lo hicieron los primeros discípulos que estuvieron por 10 días en el aposento alto, hermanos. Y de ahí podemos ver que el Espíritu Santo
¿verdad?, vio a bien descender sobre ellos y pudimos ver la obra que se llevó a cabo. Nuestra iglesia también llevó a cabo la obra con dificultades, con todo eso, como lo hicieron los primeros discípulos, pero vemos hasta el día de hoy que esa obra, como dice aquí el ángel, ¿verdad?, debe de establecerse en principios evangélicos, en principios bíblicos, para que este ministerio pueda llevarse a cabo. Y así, hermanos, pues yo creo que se va a terminar la obra también, ¿verdad?, con sacrificio y con muchos desafíos, pero como decimos, la obra es del Señor y el Señor la va a llevar a un bien. Así es que el Señor nos ayude. Amén. Recalco, hermanos, la organización no es la iglesia. La organización es la herramienta administrativa de la iglesia para llevar adelante la obra de Dios. Amén. Y cuando la organización no cumple con ese propósito, pues ha sido necesaria modificarse, ha sido necesaria reestructurarse. Por eso nosotros vemos en la historia del Israel moderno cómo después de varios años se miró que la organización no estaba cumpliendo con el propósito. Por ejemplo, la organización había dicho: aquí en Battle Creek se decide todo. Y si de Battle Creek no se da el aval para que se haga tal cosa, pues no se hace. Y ahí era un problema y la obra no avanzaba. De manera que la sierva del Señor, el Señor le inspira: mira, esa organización no está cumpliendo con el propósito. Reorganícense. Y ahí viene 1901, la reorganización. Y empezaron aquello a sacar uniones, a sacar asociaciones y misiones para que cumpliera con el propósito, porque en Battle Creek estaba centrando todo. Bueno, noten ustedes ahí cómo la organización al principio pierde el rumbo. Se requiere modificar. Y entonces ahora hay por todas partes asociaciones, misiones, uniones. Pregunto, después de aquella vez, 1901, hoy las organizaciones ¿están cumpliendo con el propósito? ¿Están realmente las organizaciones llamadas conferencias, asociaciones o misiones cumpliendo el propósito por el cual se organizaron? La organización, repito, es esencial, es indispensable para llevar adelante la obra. Pero cuando se desvía, cuidado, no estamos obligados, hermanos, ni a pertenecer a ellas, ni mucho menos financiarlas con el diezmo. Y este es el momento donde cada quien tiene que tener ojos y colirio en los ojos para que vean dónde están ahora, lamentablemente, las organizaciones, promoviendo ecumenismo, promoviendo fiestas paganas, promoviendo servicios de adoración ecuménicos. Están prácticamente enfocando su organización para demandar en corte a hermanos que de una manera independiente se ponen a proclamar el mensaje porque ellos se lo niegan. En eso están las organizaciones hoy. Entonces no podemos agarrar estas citas del pasado, cuando comenzó la obra, para aplicarlas de una manera sin ninguna, como dicen, discriminación a todo tipo de organización que ha perdido el rumbo. Yo no estoy aquí diciéndole a ustedes pónganse en rebelión donde están allí, digamos, perteneciendo. Solo les estoy diciendo, abran bien sus ojos y miren si su organización a la cual pertenecen está llevando adelante la obra para la cual fue organizada. Si esa herramienta administrativa está sirviendo para lo que es. Yo aquí pudiera pasar tiempo, pero no se trata de eso, de contar cosas donde la supuesta organización ha emprendido sus baterías en contra de los obreros de sostén propio. Ustedes saben, por ejemplo, el pastor Esteban Bor. ¿Qué organización aquí en Estados Unidos se juntó para tomar un voto de prohibirle que use los púlpitos de las iglesias que pertenecen a dicha organización? Yo les pregunto, ¿esa organización y las iglesias que están formando parte de esa organización, ustedes creen que hicieron lo correcto? Utilizaron el aparato de la organización para prohibirle a este siervo predicar en las iglesias. ¿Por qué? Porque no soportan el mensaje que el pastor Bor predica. Y así, hermanos, la han emprendido las organizaciones con otros obreros de sostén propio. Y yo pregunto, ¿están esas organizaciones entonces cumpliendo con el propósito por el cual fueron organizadas? No lo están.
Necesitamos colirio en los ojos para mirar por dónde nos están llevando. Pero de que debe haber organización, la debe haber. Y aquí es donde el sostén propio en iglesias independientes, también, hermanos, debemos ser organizados, pero para hacer la obra, para llevarla adelante, para utilizar los recursos inclusive para eso. Imagínense que esta organización acá comience a pedir dinero para que el pastor enamorado se haga rico y para que él viva bien y para que él derroche. No, hermanos, entonces ¿para qué existe eso? Eso es un pecado. Si aquí se va a pedir dinero en esta organización llamada Iglesia de Advenimiento, es para poner el evangelio en canales de televisión, en radios, en levantar centros de estilo de vida. Y es poquito lo que entra. Pero por la gracia de Dios, estas manos, miren, se pueden levantar en alto diciendo, se están usando para lo que Dios pide, gloria a Dios, para lo que Dios ha demandado. Pero si yo comenzara a usar esta organización, hermanos, para un lucro, para derroche, no, esto no serviría. Entonces, la organización tuvo su propósito original, se tuvo que modificar en la historia, necesita ser modificada en la historia de las organizaciones de hoy y debe, hermanos, servir eso de alerta y de atención para nosotros en este tiempo. Dice el don profético, si han existido dificultades entre hermanos y hermanas, porque ahora vamos a hablar sobre lo que Jesús dijo, que sean uno. Si han existido dificultades entre hermanos y hermanas, si han existido envidias, malicia, amargura, malas conjeturas, confiesa estos pecados, no de manera general, sino ve a tus hermanos y hermanas personalmente. Sé concreto. Si has cometido un mal y ellos 20, confiesa como si fueras el principal ofensor. Tómalos de la mano, deja que tu corazón se ablande bajo la influencia del Espíritu de Dios y di, ¿me perdonas? No me he sentido bien contigo, quiero reparar todo lo malo para que nada quede registrado contra mí en los libros del cielo. Debo tener un registro limpio. ¿Crees que alguien se resistirá a un gesto como este? Esto ya lo dice porque aparte de la organización para los buenos propósitos que debe haber unidad entre los miembros que componen dicha organización. Llámese miembros en calidad de pastores como en calidad de miembros de iglesia. Y para contribuir a esa unidad es que tenemos, hermanos, que buscarnos y pedirnos perdón si en algo hemos fallado y, hermanos, ponernos a cuentas. Es importante esto. Las iglesias hoy en día, el diablo, hermanos, se ha metido en ellas para poner división entre los miembros, para que así no cumplan con la misión. Al diablo le encanta que los hermanos estén llenos de prejuicios unos con otros, hablando unos de otros, divididos unos con otros, porque de esa manera la misión no avanza. Pero hermanos y hermanas, no dejemos que el diablo nos gane en este punto. Miren, seamos humildes. Yo aquí, si mi hermano Tony o un hermano de la iglesia, yo le he fallado, yo lo busco y le digo, hermanito, ¿qué le pasa? Yo lo siento distante conmigo. Si hay algo que yo tenga que hacer, no sé. Si ya le pedí perdón, pero se lo vuelvo a pedir, hermano, porque yo quiero tener paz con mi Cristo y paz con usted. Y, hermano, no hay cosa más bonita que andar trabajando en la obra de Dios y estar sirviendo, pero teniéndose uno con su conciencia tranquila. El otro día me preguntaba, yo veo a fulano de tal un poco distante conmigo. Le noto. Y yo no sé qué hacer porque ya una vez hablé con esta persona y le he pedido perdón. Y yo me pregunto, ¿qué más puedo hacer? Y yo le comentaba a mi esposa, ¿qué hago? Y dice, solo oremos ya por ella o por él, porque pues ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y si aún así sienten esa distancia, ¿qué más podemos hacer? Pero hermanos, hay que hacerlo, dice aquí, ¿me perdonas? Hay que contribuir a la unidad. Cuando hagamos esto y todos los hermanos lo hagamos, oh hermanos, la iglesia va a estar bien bendecida y los mundanos creerán que este es el pueblo de Dios. Así que cada uno examinémonos y, hermanos, busquemos la reconciliación para que la gente crea que somos uno en el Señor. Amén. Vamos a orar para que esto sea así. ¿Qué les parece? Amante Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por esta bendición de entender y conocer lo que tú demandas de nosotros como iglesia. Sí, sí. No cabe duda, Señor, que tú buscas una iglesia ordenada, una iglesia organizada en la misión, en el cometido, en el llamado,
pero también una iglesia donde se lleven bien sus miembros que la componen. Sí, Señor. Y ahí es donde te queremos rogar que nos ayudes para que como congregación de sostén propio o de la que sea, oh Señor, busquemos hacer las cosas de una manera ordenada, debidamente organizada, enfocada en la misión, pero también entre todos, amándonos los unos con los otros. Sí, Señor. Pedimos ayuda para esto, para lograrlo, para que así alcancemos esa bendición y los demás que no han conocido el mensaje, con gusto vengan y se unan a este pueblo. Sí, sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén.